Buenas de nuevo, queridos padres y madres. Una nueva sesión de estos grupos de formación de familia, una nueva sesión para abordar algunos temas que nos pueden servir en el día a día de la educación de nuestros hijos y en el avance con ellos. Por lo menos así lo espero, que esto nos pueda servir. Antes de empezar con el tema de hoy, el tema que quisiera proponer es el tema de los roles que desempeñamos los padres dentro de la familia. Ese va a ser el tema de hoy, pero antes de abordar este tema me gustaría hacer algunas aclaraciones sobre la sesión que tuvimos ayer, la sesión anterior, la número 18, que estaba relacionada con la educación, los padres, la reflexión que tenemos que hacer acerca de qué entendemos por ser padre y qué es esto de ser padre. A ver, en la última parte, que era cuando decíamos una serie de indicaciones o sugerencias para poder disfrutar de nuestra función de padres, de nuestro quehacer de padres en la relación con nuestros hijos, pues hicimos una serie de sugerencias. Una de ellas era el bloque de sugerencias relacionado con disfrutar y compartir con ellos nuevas experiencias. La mayoría que estábamos diciendo pues eran de tipo cultural y de disfrute fuera de la familia. Por ejemplo, comentábamos ir al cine, ir a exposiciones o enseñarles obras de teatro. Quisiera deciros que evidentemente en la situación que estamos teniendo ahora de confinamiento, eso físicamente no se puede hacer, eso es lógico, partimos de esa base, no se puede hacer porque primero que no es legal ahora mismo y fundamentalmente porque eso contribuiría pues a seguir fomentando que el virus se siga propagando. Por lo tanto, yo no me estaba refiriendo a que eso lo tengamos que hacer exactamente ahora, sino que es una propuesta para hacerlo en el momento en que se puede hacer y las circunstancias nos lo permitan. Pero sí lo podemos hacer de forma virtual dentro de casa. Ese conjunto de actividades, la mayoría son de tipo cultural, se pueden hacer pues a través de la conexión a internet. Lo podemos hacer a través de una conexión con un móvil, con una tablet, con un ordenador. En internet se pueden ver, y de hecho ha habido en redes sociales, se ha volcado actuaciones en directo de grupos musicales, actuaciones de obras de teatro, actuaciones también incluso del Circo del Sol. Me consta que ha hecho actuaciones para todo el público, no presenciales sino a través de forma virtual. Se pueden ver exposiciones, es decir, la gran red que es internet, nos permite el acceso a todo lo que es estas cuestiones culturales de una forma directa, no presencial, pero sí directa. Pero lo que sí está claro es que todas las demás actividades que yo estuve sugiriendo, como compartir en casa, como enseñarle nuevas actuaciones, cómo promover lecturas, cómo hacer juegos en común, toda esta serie de cuestiones, pues evidentemente se pueden hacer perfectamente dentro de clase. Incluso en sesiones anteriores comenté también algunos juegos de tipo motórico y de movimiento. Así que os animo a que lo hagáis, con la salvedad de que todavía no podemos disfrutar de cosas que podemos compartir y hacer en la calle. Bien. Pues dicho esto, que necesitaba decirlo de forma aclaratoria, vamos a trabajar el tema de los roles que desempeñamos dentro de la familia, especialmente los padres, pero no solamente los padres, sino aquellos roles que vamos a atribuir a los hijos. En primer lugar, tendríamos que hacer una definición, una pequeña aproximación a qué entendemos por roles. Bueno, pues vamos a poner un paralelismo, vamos a compararlo como una compañía de teatro. En una compañía de teatro, los roles serían los papeles que cada uno de los personajes de esa compañía van a representar dentro de una obra completa. En esa misma línea, los roles familiares serían los papeles que cada uno de los miembros de la familia desempeñan en el cómputo de la familia. Esos papeles están integrados por una serie de características determinadas, pero también una serie de características que se van a dar en una situación concreta. Me explico un poquito más. Por ejemplo, si no somos madres o somos padres, pues el rol dentro de la familia es el rol que correspondería a las características y desempeño que un padre debe hacer dentro de la casa, dentro de esa familia, y una madre debe hacer dentro de la familia. Pero va a depender de la situación, porque esa persona, esa madre o esa persona padre dentro de la familia hace una función de padres, pero fuera de la familia, con su
familia de origen, a lo mejor el papel que desempeñan no es el de madres, sino es el de hijos. O en su trabajo el papel que desempeñan puede ser el compañero o el de el trabajador dentro de una empresa. Entonces, los papeles que desempeñamos en nuestra vida es un conjunto de características o funciones que vamos a desempeñar, pero que las vamos a desempeñar dependiendo de la situación concreta en la que estemos. Evidentemente, nosotros nos vamos a centrar no en los papeles que desempeñamos en el resto de nuestra vida, cuando somos trabajadores, cuando somos hijos, si somos tíos, si somos compañeros de trabajo, si somos amigos, sino nos vamos a centrar en el papel que desempeñamos dentro de la familia y en especial con la relación de nuestros hijos. Bien, en una familia, ¿qué papeles hay? ¿Cuáles son los papeles que hay o cuáles son los papeles que vamos a ir distribuyendo? Pues evidentemente está el papel de madre por un lado, el papel de padre por otro, y después están los papeles de los hijos. Digamos que esos serían los genéricos. También es cierto que son los genéricos en una familia estándar tradicional donde haya padre, madre, hijo. En una familia, por ejemplo, monoparental, pues si es solamente la figura de la madre, estará solamente la figura de la madre. Y si solamente es la del padre, es la del padre. Y en familias no monoparentales, sino familias de tipo de corte homosexual, pues a lo mejor habrá dos figuras de madre o figuras de padre. En fin, lo que sí es cierto es que están, por un lado, los roles que se atribuyen a las figuras de autoridad, a las figuras educativas, a las figuras que establecen los límites o que dan ese afecto, ese cariño hacia los hijos, que serían los padres, ya hemos dicho, padre o madre, o ambos padres, o ambas madres, o monoparentales, y por el otro lado estarían los roles de los hijos. Bien, esta atribución de roles o papeles siempre va a estar relacionado con lo que tradicionalmente y de forma cultural y social se atribuye a cada una de esos roles. O sea, a lo mejor la cultura de manera tradicional atribuye a la madre una serie de funciones, una serie de características determinadas, lo mismo que la cultura de forma tradicional atribuye a los padres una serie de características y funciones determinadas, lo mismo que también lo establece a los hijos. Es decir, en definitiva, la cultura lo que nos va a decir es qué se espera de un padre, qué se espera de una madre y qué se espera de unos hijos. Normalmente estas atribuciones se le atribuye cuáles son las características y la función y lo que debe realizar cada uno de estos papeles de forma tradicional suele ser la mayoría de las veces como muy fijas, como muy estereotipadas, como muy marcadas. De tal manera que aquellos padres, madres o hijos que nos salgamos de esa norma establecida de lo que se puede entender que debe hacer un padre o una madre o que puede hacer un hijo, normalmente es algo que en muchas ocasiones no está bien visto. Sin embargo, lo que yo os digo es que en el establecimiento de los roles tiene que haber una flexibilidad. Tenemos que ser flexibles. ¿Flexibles a qué? Flexibles para que nos permita ir adaptándonos a las diferentes etapas por las que van pasando nuestros hijos, porque van a venir características diferentes, y adaptables y flexibles para que nos podamos adaptar al medio y a la sociedad en general en su evolución, cómo vaya evolucionando o cómo vaya cambiando. Por lo tanto, todo lo que serían tener roles, funciones y características fijas, anquilosadas o cerradas, no nos va a permitir ser mejores padres. Seremos mejores padres en la medida en que nuestros roles, funciones vayan a ser flexibles y nos podamos adaptar a cada uno de los momentos de las etapas de la vida. Fijad, es un ejemplo que os quiero poner. Si yo, por ejemplo, dentro de mis funciones de madre está, por ejemplo, la alimentación biológica de mi hijo dando el pecho, yo tengo que saber que esa es una de mis funciones en un momento concreto y determinado del desarrollo de mi hijo. Pero ¿me veis que yo siga dándole el pecho cuando el niño tenga 10 o 11 años? Esa sería una función que ha tenido que desaparecer en algún momento. Por lo tanto, hemos tenido que saber adaptarnos a que el proceso de alimentación de mi hijo sea diferente. Esto es una de las cuestiones, un pequeño ejemplo que he puesto. Pero con respecto a los hijos también, las funciones de mi hijo, lo que espero de mi hijo en su rol
cuando tiene 2 años no va a ser lo mismo que yo tenga que esperar y las funciones que tiene que tener cuando él tenga 10, 11, 12 años, cuando tenga 15 o 16. Por lo tanto, los roles, que son los papeles que vamos a ir desempeñando a lo largo de toda nuestra evolución como padres, hijos y todos juntos como familia, tienen que ser flexibles, adaptables. Pero hay una cuestión muy importante que vamos a tocar también, que es que la mayoría de las funciones y atribuciones que se hacen a los padres en el rol de padre, a la madre en el rol de madre y a los hijos, como hemos dicho, está determinada culturalmente, pero también vienen con un sesgo de tipo sexual o de tipo de género. ¿Eso qué es? Bien, eso lo que quiere decir es que la mayoría de las veces a la madre, por el hecho de ser madre y mujer, se le atribuye una serie de funciones determinadas, como por ejemplo, y de forma tradicional era el estar en casa, el cuidado de los hijos, el cuidado de los hijos en las relaciones con la escuela, el tema de la alimentación, el tema del cuidado de la casa, toda esa serie de funciones, los que de forma tradicional a la madre, mujer, por el hecho de ser mujer, se le atribuían. Y sin embargo, en el rol de padre, las funciones que se le atribuían es la de salir de casa, buscar trabajo, encargarse de las cuestiones más de tipo social, trabajo más de tipo manipulativo, el arreglo del coche, el tema de papeles. Esto, como estamos diciendo, son cuestiones de atribuciones a los papeles que los padres deben desempeñar, padres y madres, de una forma muy marcada por el aspecto cultural y el aspecto relativo al género masculino o femenino, que a su vez esto nos sirve de modelo para volverlo a transmitir a nuestros hijos. Entonces, aquí tenemos que hacer una reflexión muy importante y pararnos a pensar qué rol voy yo a establecer a mis hijos. ¿Qué papel le voy a ir atribuyendo? ¿Le voy a atribuir un papel en función de sus necesidades, de lo que tiene que ir aprendiendo evolutivo, o va a ser un rol marcado por lo que la tradición fija, inamovible y poco flexible a nivel cultural me marca que si es niño lo tengo que educar de una manera y si es niña lo tengo que educar de otra manera? Esto no lo tenemos que plantear porque mi función educativa va a estar marcada en función de mis creencias. Si yo tengo muy marcadas las creencias de que el rol de madre, rol madre femenino, es el que debe imperar, yo a la hora de educar a mi hijo, a mi hija, si tengo una hija, pues va a ir educando de esa manera y vamos a seguir transmitiendo los mismos roles, marcados de forma genérica. Ahora, si yo tengo un hijo, pues a lo mejor lo voy a seguir educando de la misma manera, en unos roles y unas características específicas que para nada van a ser flexibles. Entonces, la educación de nuestros hijos, como estoy diciendo, tiene que ser, atribuimos una serie de papeles en función de sus características, en función de la situación, pero que tienen que ser lo más flexible posible y donde además la educación que padre y madre vamos a ejercer con nuestros hijos tenga que ser de la manera más igualitaria posible. Voy a poner varios ejemplos. A ver, tradicionalmente a los niños varones se les decía que llorar pues era algo no propio de niños, que eso era más una cosa de niñas. Y sin embargo a las niñas se les permitía llorar porque total, para eso las niñas como son mucho más sensibles. Esto es una atribución de roles o papeles que puede hacer un niño y que puede hacer una niña, o que no puede hacer un niño o una niña, cuando en realidad tanto llorar es necesario y bueno y positivo que lo hagan los niños como una expresión de emoción de tristeza, como que lo hagan las niñas. Entonces, este simple ejemplo nos puede dar una idea de que los roles que vamos a establecer tienen que ser roles en función de las funciones que van a desempeñar y de los aprendizajes que van a ir teniendo en la vida. No en función de características prefijadas. Yo te educo a ti por ser niña, por estas características prefijadas que me va marcando la cultura, yo te educo a ti por ser niño con estas características prefijadas que me va marcando la cultura. No, tenemos que educar en igualdad con las funciones que nosotros creemos que nuestros hijos van a tener que ir aprendiendo en la vida, que les permita desarrollarse, que les permita madurar y crecer en igualdad. Entonces, tenemos que trascender esta serie de roles que son rígidos y que no nos llevan a consecuencias positivas.
Por lo tanto, y quizás un poco como idea global de resumen, es que los roles y las funciones dependientes de los roles tienen que ser compartidas entre padre y madre. Y por supuesto compartidas porque compartimos la educación de nuestros hijos. Al compartir la educación de nuestros hijos, tenemos que hacerlo de una forma lo más coordinada, lo más correcta, lo más unida posible. ¿Qué sugerencias e indicaciones podríamos dar para estas cuestiones? Lo primero y fundamental sería que todo esto que estamos hablando hay que dialogarlo constantemente. Recordad que hemos hablado mucho del diálogo y la comunicación. Pues estas cuestiones acerca de qué funciones vamos a establecer para cada uno de nuestros hijos, qué papel le vamos a ir otorgando, los papás y la mamá, los padres tienen que han tenido que hablar sobre ello, han tenido que dialogar y han tenido que clarificarlo. Una vez que tienen clarificado acerca de por dónde van a educar a sus hijos, en qué estrategia, de qué forma y en qué papeles y funciones le van a establecer, lo siguiente hay que hacer ese reparto de tareas y de funciones. En esta familia, ¿qué tarea se va a encargar la niña? ¿Qué tarea se va a encargar la otra niña o el otro niño? ¿Qué tarea se va a encargar la madre? ¿De qué tarea se va a encargar el padre? No tienen que ser una distribución de tareas, como hemos dicho, en función del sexo, porque entonces no lo estaríamos haciendo de forma igualitaria, sino tendría que ser una distribución de tareas en función de las capacidades y las necesidades de los miembros de la familia. Un ejemplo, si a mí no me gusta poner lavadoras, pero me encanta atender, pues a lo mejor dentro de esas funciones poner las lavadoras las puede hacer mi hijo y tender me puedo encargar yo. Si al padre no le gusta arreglar los enchufes, pero a mí sí, pues yo me encargaría de arreglar los enchufes y a lo mejor a él si le encanta cocinar, pues le encanta, él sería el encargado de cocinar. En los hijos sería lo mismo. Si a mis hijos no les gusta, a uno de mis hijos no le gusta poner la mesa, sin embargo, si le gusta sacar la basura, pues podríamos darle la función de sacar la basura a mi hijo y de poner la mesa a la niña. Y así iríamos haciendo. Primero, como hemos dicho, diálogo, después distribución de las tareas y cuáles son las funciones, y esto lo tenemos que hacer por un acuerdo de todos los miembros de la familia, y después la posibilidad de que estas funciones sean adaptables y flexibles en función de las necesidades, de las distintas necesidades y circunstancias que nos vayamos encontrando. Por ejemplo, uno de mis hijos, el que se tiene que encargar de poner y quitar la mesa, pero ha caído malito. Si está malito, no lo voy a hacer que se levante de la cama por estar en reposo, por estar malito y poner y quitar la mesa. Esa circunstancia haría que yo me tuviera que adaptar y esas funciones las asumiría otro miembro de la familia. Entonces, y con todo esto haciendo un resumen, hay roles, papeles que desempeñamos los miembros de la familia, cada uno de los miembros de la familia, los padres y los hijos, que tienen que estar clarificados, que tienen que estar distribuidos, no en función del sexo, no en función del género, no en función de cuestiones tradicionalmente inflexibles, sino adaptables a la realidad. Esas funciones y esas actividades que están determinadas se organizan de forma dialogada, se distribuyen de forma dialogada y en la medida en que vayamos avanzando o nos vayamos encontrando diferentes circunstancias, se vuelven a readaptar y se vuelven a redefinir. Y todo esto es una de las funciones que los padres tenemos que tener y realizar. Bien, para terminar os digo que mis compañeras del punto de igualdad municipal están elaborando un material muchísimo más específico, concreto y en más profundidad que os recomiendo que lo veáis, que va a subirse a la página web relacionado con las nuevas masculinidades, las nuevas feminidades. Es muy importante que abordemos este material. Nos puede dar una idea muchísimo más profunda de las pequeñas pinceladas que os he estado dando en la sesión de hoy. Y por mi parte, nada más. Ánimo padres, hoy es viernes, tenemos una semana menos, lo estamos consiguiendo, de esto vamos a salir, yo me quedo en casa. Un beso muy grande.